Hola hermanos, ¿cómo están? Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy es la fidelidad que a Dios le agrada. Vamos a ver lo que dice el Salmo 101, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Le damos gracias a Dios por su palabra. Aquí dice Dios que sus ojos los va a poner en los fieles de la tierra. Aquellas personas que son fieles a Dios, Dios va a estar ahí con la mirada fija en ellos. Y que todas aquellas que anden en el camino de la perfección, estos van a ser los que le van a servir a Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor, que tú nos permites para escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y permite que tu Santo y Divino Espíritu sea el que se mueva libremente en este lugar y toque corazones, Señor. Que en cada hogar, Padre Celestial, donde, Señor, estén escuchando esta predicación, Padre Celestial, que tú seas, Señor, el quien les llene de bendición, que tú seas el quien le hables a través de tu palabra, y permite, Padre Celestial, que sea de gran bendición para todos aquellos que escuchan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a estar viendo hoy, la fidelidad que a Dios le agrada. Es un tema muy importante para la vida espiritual de cada cristiano. La fidelidad se traduce como fiel, y en el diccionario se menciona que es una persona que es firme y constante. Y en su defecto también nos habla acerca de que todos sus afectos y sus ideas y sus obligaciones son constantes y los cumple con cada uno de sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Se puede decir que es perseverante, que es seguro, que es una persona honrada, que retiene lo que se le confía y que es una persona fiel a su palabra. Por lo que todo cristiano debe de ser fiel y ser una persona digna de confianza, una persona que sea fiable. A muchos, por su experiencia, por lo que han vivido en la vida, dicen que ya no existen personas fieles, que ya no hay, que ya se acabaron. Nosotros, como cristianos, debemos de quitar esa mala imagen que se tiene en los seres humanos y ser fieles a Dios y a la humanidad. Así que lo primero que debemos de ser es ser fiel a Dios, por lo que el primer punto que vamos a estar viendo hoy es el siguiente. El primer punto es que debemos de dar la fidelidad a Dios totalmente. Debemos de dar esa fidelidad a Dios que a Dios le agrada y que es total, no parcial. Porque muchas personas pueden ser fieles, a lo mejor leyendo la palabra de Dios, son fieles, siempre están leyendo. Pero en ciertas cosas de su área, de su vida, no son fieles. No oran, a lo mejor no se comportan como a Dios le agrada. Y entonces aquí debemos ser fieles en todas nuestras áreas de nuestra vida. Esa es la fidelidad que a Dios le agrada. Y para aquellos que piensan que no se puede, que esto es imposible de hacerlo, el de ser fiel a Dios,
porque la manera en que viven no se lo permiten, o a lo mejor ellos por medio de su trabajo, donde están trabajando o en el área donde están viviendo, las personas con las que conviven a lo mejor no son personas cristianas, que son personas que hablan groserías, que viven de una manera que no le agrada a Dios. Entonces para ellos dicen, no, pues es que yo vivo en una situación muy difícil en la cual no puedo ser fiel a Dios. Esto es una mentira que el enemigo quiere hacer para cada uno de ustedes. Por eso, todas aquellas personas que piensan así, que es imposible ser fiel a Dios, les queremos demostrar por medio de aquellos hombres bíblicos que se mencionan en la Biblia, como hombres fieles que han sido y que se ha visto en la Biblia, a través de la Biblia, cómo pueden ser fieles y que a pesar de las circunstancias en las cuales vivían, siempre demostraron su fidelidad a Dios, el amor a Dios, su servicio a Dios. Y tenemos como ejemplo a varios. Tenemos como ejemplo a Moisés, tenemos a Daniel, a Pablo, a Timoteo, a Tíquico, a Epafras, a Onésimo y a muchos más. Estas personas se les llamó que eran hombres fieles. Solo veremos algunas citas que nos llevarían a ver la fidelidad de Dios. Y nada más vamos a ver dos, porque si vemos de las personas que hemos mencionado, si vemos todas las citas, nos llevaría mucho tiempo y esto nos acabaríamos el tiempo de la predicación. Así que veamos cómo están registrados como hombres fieles. Y el primer punto vamos a ver a Daniel. Vamos a ver en Daniel 6:4, ¿qué dice la palabra de Dios en Daniel 6:4? Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí estamos viendo cómo Daniel era fiel y que no tenía ningún vicio, nada que le fuera señalado de que fuera infiel y que ninguna falta fue hallada en él. Aquí vemos que los gobernadores y los sátrapas estaban ahí reunidos para buscar la ocasión de hacerlo caer. Los sátrapas es el nombre que se le dio a los gobernadores de la provincia de los antiguos imperios medo y persa. En otras palabras, eran los administradores y altos funcionarios que estaban ahí reunidos. Aquí vemos también que vamos a ver a Timoteo como ejemplo de que sí se puede también ser fieles. En 1 Corintios, vamos a ver, 1 Corintios 4, 17. Dice la palabra de Dios, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí estamos viendo cómo Timoteo, el hijo amado de Pablo,
era fiel en el Señor. Era fiel en el Señor. Aquí todos vemos cómo dice Pablo que él va a ser que va a recordar su proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y a todas las iglesias. Aquí esta carta a los Corintios estaba mencionando que Timoteo era fiel, que era un hombre apegado al Señor, que vivía de una manera correcta. Por lo que aquí hemos visto, así como Daniel y como Timoteo, podemos también mencionar a Moisés, a Daniel, a todos los que les mencioné en ese momento, de que la Biblia dice que eran hombres fieles a Dios. Así que esto a todos los líderes, a todos los miembros de la iglesia, a todos los que son maridos y esposas, todos deben de ser fieles. Ni la iglesia ni el hogar puede estar firme si no se basa en la lealtad de Dios. Si tú quieres que tu hogar sea sólido, firme, estable, lo que tú tienes que empezar es ser fiel. Fiel a tu matrimonio, fiel a tus hijos, fiel a Dios, fiel a tu iglesia. Y verás cómo la estabilidad de tu hogar siempre va a permanecer. Así que no tenemos ninguna excusa de que no podemos, si estos hombres que vivían en ese tiempo, vivían una fidelidad constante con Dios. Así que debemos de dar la fidelidad que a Dios le agrada, una fidelidad total, no parcial, una fidelidad que abarque todas las áreas de nuestra vida, siéndole fiel a Dios, comportándonos como verdaderos hijos de Dios. Así que, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos que ser fieles a Él. Pero principalmente, no por lo que Dios ha hecho en nosotros, sino porque Él es Dios. Porque Él se merece que seamos fieles a Dios. Él ha sido fiel en su palabra. Todo lo que nos ha prometido, Dios lo cumplirá y lo está cumpliendo. Así que nuestra fidelidad a Dios debe de ser siempre constante a Él. Debemos ser fieles a Dios por lo que a Él le agrada. El otro punto que quiero ver con ustedes es que debemos de ser fieles a Jesucristo. Debemos de ser fieles a Jesucristo por todo lo que Él ha hecho para nuestra vida. Debemos de mantenernos firmes, sin fluctuar, sin temor, no ser hombres temerosos, porque nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en la palabra de Dios, nos dice que Él es nuestra esperanza, porque Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y si Él ha prometido que tengamos seguridad, que tengamos una vida plena, una vida que estemos apegados a Él, entonces Él lo va a cumplir. Veamos lo que dice en Hebreos 10:23. Dice la palabra de Dios: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice que Él es fiel, fiel el que lo prometió. ¿Y quién lo prometió? Pues nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que mantenernos firmes, siendo fieles a Dios, siendo fieles a Jesucristo. Tenemos que estar caminando con esa fe y esa confianza y esa seguridad de que Dios está con nosotros y que en todo lo que nos pase a nuestro alrededor
nuestra fidelidad a Dios siempre debe de ir por adelante. Jesucristo nos lo dice, así como se lo dijo también a la iglesia de Esmirna. Así también esto es para cada uno de nosotros, que lo que Jesús nos está pidiendo es que, en primero, no tengamos miedo y que seamos fieles hasta la muerte. Y así dice que la palabra de Dios, que así recibiremos una corona de vida. Y eso está en Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10 nos lo dice la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque aquí nos está diciendo que seamos fieles hasta la muerte. Y que si nosotros somos fieles hasta la muerte, Él nos va a dar una corona de vida. La corona de la vida la obtendremos si nuestra fidelidad es hasta que nosotros moramos. Aquí también nos está advirtiendo que la vida del cristiano no es una vida de color rosa, o una vida plena, una vida que nunca vas a tener sufrimientos, nunca vas a tener tentaciones, nunca vas a tener pruebas. No. Y dice también que no debemos de temer nada de lo que nosotros vayamos a padecer. Y cuando Él dice que no debemos de tener miedo, es porque Él va a estar con nosotros, porque Él nos va a sacar adelante. Y así que tú y yo tenemos que tener esa seguridad de que Dios está con nosotros y que Dios va a estar librándonos de muchas cosas. Y también te queremos decir que debemos de ver bien claro cuál es nuestro enemigo. A veces echamos la culpa a todo el mundo. Es más, hasta le echamos la culpa al diablo. Pero a veces cuando tenemos un problema, una situación, el problema lo tomamos personal. Y a veces cuando es espiritual, cuando el enemigo quiere que tú caigas, que el enemigo quiere que tú pierdas esa comunión, que tú pierdas esa relación con Dios. Por eso dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probados, y tendréis tribulación. Y tendréis tribulación. Así que cuando tú estés con esas tribulaciones, cuando estés siendo probado, tú debes de mantenerte firme. Tú debes de mantenerte fiel a Dios y a lo que tú conoces de Dios y lo que Dios te está pidiendo. Debes de ser fiel a Él hasta la muerte, y entonces Él te dará una corona de la vida. El punto 3 que quiero yo darles es que debemos de ser fiel a la palabra de Cristo. Debemos de ser fiel a la palabra de Cristo. Tú y yo conocemos de Dios. Tú y yo conocemos de lo que Dios ha mandado. Y debemos de ser fiel a su palabra. Debemos de cumplirla. Y para aquellas personas que apenas están comenzando a conocer de la palabra de Dios, es de que todo lo que tú vayas viendo, tú debes de mantenerte fiel a lo que Dios te ha dicho. Si Dios te prohíbe algo, si Dios no quiere que tú andes en algo malo, tú tienes que ser fiel a Él. Lo que hemos oído y lo que hemos aprendido de la palabra de Dios,
tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes a Él y a su palabra. Debemos de ser fieles a todo por lo que Él hizo. Él fue fiel hasta la muerte. Él fue fiel para que tú y yo obtengamos la vida eterna, para que su sangre nos cubra y nos limpie de todo pecado, para que nosotros le reconozcamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces Él da su vida y muere en una cruz, colgado en un madero, clavado, golpeado, humillado, para que tú y yo tengamos esa vida eterna. Por lo que nosotros debemos también ser fieles a Jesucristo, por su sacrificio que Él hizo, para que tú goces de su presencia y tengas vida eterna. Por eso tú debes de mantenerte fiel a Jesucristo. Debes de vivir en una comunión extrema con Dios, siendo fiel a su palabra. Veamos lo que dice Primera de Reyes, el capítulo 2, del versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará ti varón en el trono de Israel. Aquí vemos cómo Dios nos pide que debemos de guardar los preceptos de Jehová, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que debemos de no solamente guardarlos, sino que debemos de caminar, debemos de andar en sus caminos, no en los caminos de perversión, no en los caminos de violencia, no en los caminos de perversidad, sino en los caminos de santidad, en los caminos de Dios. Dice que nosotros debemos de estar observando sus estatutos, que debemos de estar estudiando, leyendo, y sus estatutos y sus mandamientos, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es lo que Dios nos está pidiendo, y que también veamos sus testimonios de lo que Él ha hecho, para que tú tengas esa confianza, esa fe, esa firmeza de que Dios ha cumplido todo lo que ha prometido. Y lo que les prometió a sus hijos de Israel, así también ha cumplido y cumplirá lo que a ti te ha prometido. Por eso, de esta manera que tú y yo veamos, dice que si tú haces todo, que si tú guardas los conceptos, que si tú caminas en santidad, si caminas por sus caminos, si tú observas la ley, los estatutos, sus mandamientos, si tú estás estudiando la palabra de Dios, si tú estás orando con Él, si tú estás caminando en santidad, si tú estás guardando tus estatutos, lo amas con tu corazón, dice, para que tú prosperes en todo lo que hagas. O sea que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que te ama y que no solamente te está diciendo que hagas esto, pero aparte de que tú lo hagas, Él te va a bendecir, Él te va a proveer. Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello
que tú emprendas. No solamente lo que estás haciendo, sino lo que tú vas a hacer después. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Por eso es la importancia de ser fieles a Dios. En todo esto de guardar los conceptos y los preceptos de Jehová, de caminar en santidad, de estar leyendo, estudiando la palabra de Dios. Así que tú y yo tenemos que estar siendo bendecidos por esta gran palabra suya que Dios nos da el día de hoy. Así que tu fidelidad a Dios debe estar siempre en todos tus caminos. El cuarto punto que te quiero yo comentar el día de hoy es que debes de tener fidelidad en el servicio. Tienes que ser fiel a tu servicio a Dios. Yo no sé en qué Dios te ha puesto, pero Dios te ha puesto para que seas de gran bendición para mucha gente. Tú tienes que ser fiel a Dios en lo que tú tienes preparado en tu vida para que tú andes con Él. Tú debes de ser fiel a ese servicio. La fidelidad es un área muy importante. Es un área muy importante en el servicio o a ustedes mismos. Que este servicio ustedes verán y ustedes tendrán experiencias de que a veces hay personas que están dando un servicio en la iglesia y que de repente no se está dando ese servicio. Entonces ustedes dicen, ¿qué está pasando? Y vean este ejemplo. Vean este ejemplo que les voy a dar. Y ustedes determinen si el servicio es importante y la fidelidad es importante en los servicios. Si tú llegas a comprar un microondas nuevo y cada vez que tú requieres que este microondas trabaje y haga la función que tú requieres y no lo hace, y cada vez que tú lo prendes no siempre funciona, ustedes, escuchen bien, ustedes lo seguirían usando. Ustedes se quedarían con él, con este aparato que a veces funciona y a veces no funciona, para que les siga proporcionando el servicio. Claro que no. Claro que no se quedarían con él. Lo regresarían, lo devolverían, lo reclamarían, que le dieran un aparato que sí sirviera y que fuera fiel, que cada vez que ustedes prendieran el microondas, cada vez que ustedes apachurraran el botón, trabajara. Porque es la función. Esa es su función. Entonces, aquí, esto sería igual con todos los seres humanos, con los hermanos, en el caso del ser humano, para seguir siendo utilizado en el servicio, debe de ser y debe de demostrar ser fiel. Y más cuando en medio de una crisis se requiere su servicio. Es cuando tú te debes de concentrar en tu llamado, en lo que te han encomendado y no en lo que estás viviendo. Tú tienes que ser fiel a Dios. Si tú tienes un llamado, tú tienes que seguir ese llamado y demostrar fidelidad a Dios. Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios siempre nos ha cuidado y nos ha procurado
para suplirnos todas nuestras necesidades. Dios siempre ha sido fiel a su palabra para cumplir cada una de sus promesas. Pero debemos nosotros, como seres humanos, como sus hijos, como sus siervos, nosotros debemos demostrarle que nada nos va a alejar de la presencia de Dios. No debemos nosotros de concentrarnos en los problemas, sino en lo que nos ha pedido que hagamos. Cada uno de tus talentos, de tus dones, no deben de ahogarse por los problemas. Al contrario, es una gran oportunidad que Dios nos da para hacer y para demostrar ser fieles a Dios. Y debemos de ser útiles en todo momento para el servicio de Dios. Estar dispuestos al llamado de Dios. Estar dispuestos para decir, heme aquí, envíame a mí. Estar dispuestos al servicio de Dios. Y veamos cómo el Señor nos también, por el servir, por ser fieles, también nos da bendiciones. En Mateo 25, 21, dice la palabra de Dios, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí Dios nos está diciendo que buen siervo y fiel. Y sería de gran bendición que a ti o a mí o a ustedes Dios lo reconociera como siervos fieles. Qué bendición sería que Dios te dijera, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sería una gran bendición escuchar estas palabras de Dios que nos esté diciendo a cada uno de nosotros, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo fiel. La fidelidad es muy importante en la vida del cristiano. Y para tu vida también es una gran bendición el ser fiel, porque Dios te va a llenar de bendiciones. Por eso, tú debes de entregarle tu corazón al Señor. Pídele que Dios te dé esas fuerzas para mantenerte firme, para habilitar tus talentos, para habilitar tus dones, para ser fiel y para que tu fe no falte en esos momentos de duda, en esos momentos de temor, en esos momentos de flaqueza, en esos momentos en los cuales tú estás bajo una crisis, bajo un problema o bajo una circunstancia adversa, que tú estés siendo fiel. Esfuérzate por ser útil. Esfuérzate. Da tus energías a Dios y Él te va a recompensar. Sé fiel, sé útil y sé sobre todo leal, pero no solamente un día, sino todos los días de tu vida. Tú tienes que ser fiel a Dios y verás que la bendición de Dios no se hará esperar. Dile a tu Padre Celestial, dile a Dios, Señor, confía en mí.
yo estoy listo para que me uses. Nada me va a impedir que aproveche mis talentos, mis dones, para demostrarte mi fidelidad y mi lealtad a ti. Yo quiero ser fiel. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero demostrarte mi fidelidad que a ti te agrada. No una fidelidad parcial, sino una fidelidad total y para toda mi vida. Dios busca a personas fieles para que le sirvan. Si tú estás convencido, si tú le has dicho a Dios, aquí estoy, debes de confiar en mí, ahora sí, voy a caminar contigo, ahora sí, voy a ser fiel. Veamos lo que dice el Salmo 101:6, de lo que hemos leído anteriormente. Este salmo hermoso que la verdad a mí me da mucho gusto, estoy muy agradecido por su palabra, porque dice su palabra, dice Dios, mis ojos pondré en los cielos, en los fieles, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y mis queridos hermanos, debe ser una convicción tuya, muy propia, de que tú debes de estar caminando en esos caminos de perfección. ¿Para qué? Para que tú le sirvas a Dios, para que tú estés con Él. Entonces los ojos de Dios siempre estarán contigo. Siempre los va a poner, dice, en los hombres fieles de esta tierra. Aquellas personas que han sido fieles y siguen siendo fieles, Dios está mirándolos atentamente para suplir cada una de sus necesidades, para ayudarles en los momentos difíciles, para fortalecerles, para que ustedes caminen con Dios firmes y adelante. Así que busquemos el camino de la perfección para que nosotros podamos servir a Dios. El último punto que quiero yo mencionarles es las personas que viven con la fidelidad que a Dios le agrada, no pueden ser destruidas, no pueden ser juzgadas. Así que si tú eres esa persona que vive con la fidelidad que a Dios le agrada, tú no puedes ser destruida ni puedes ser juzgada. Y esto lo podemos ver como en la vida de Daniel. La Biblia nos narra que por su fidelidad Dios le prosperó, Dios lo protegió, Dios lo guardó. Y vamos a ver rápidamente cómo empiezan los problemas, cómo empiezan la situación a un hombre fiel, a un hombre recto, un hombre cabal, un hombre que no tenía nada de qué avergonzarse, un hombre íntegro, estaba siendo atacado por el enemigo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Daniel 6 y vamos a leer el versículo 4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para ocasionar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí vemos cómo Daniel no tenía ninguna falla, no habían podido hallar ninguna falta, y dice el por qué no habían
podido encontrar ninguna falta, porque él era fiel a los servicios que él prestaba al rey. Él era fiel a Dios. Su vida era íntegra. Su vida era íntegra a la fidelidad. Su vida se manejaba con fidelidad. Fidelidad a su rey terrenal, a su trabajo, a lo que él estaba haciendo. Era fiel al compromiso que tenía y también era fiel para con Dios. Él era fiel a todos los compromisos que él había obtenido y adquirido a través de su vida. Y también era fiel a Dios. Él era fiel y por eso a él no le habían encontrado ninguna falla, ninguna falta. Por esa fidelidad, por esa integridad que él tenía para con Dios y para con su prójimo, con las personas que había adquirido algún compromiso. Aquí vemos que aquí ellos estaban reunidos, estaban viendo, pero también vamos a ver cómo ellos estaban tramando cómo hacerlo caer, cómo hacerlo que él fuera infiel a lo que él se había comprometido. Aquí ellos acudieron al rey para pedirle que firmara un edicto donde él prohibía cualquier petición a cualquier dios, o sea, que estuvieran orando, que persona que estuviera orando a cualquier dios, durante un periodo de 30 días lo echaran al foso de los leones. Y entonces Daniel se entera de que se había firmado este edicto por el rey, pero esto no le impidió a Daniel que fuera fiel a Dios. Dice la palabra de Dios que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios por todo lo que hacía o todo lo que le daba. Y todo esto lo hacía como él lo solía hacer antes. Él permanecía fiel a su costumbre, a su devoción a Dios y a su oración diaria cada 3 veces al día. Así que él siempre oraba y por ese motivo fue echado al foso de los leones. Pero aquí Dios, demostrando su gran poder, demostrando su amor para con Daniel, demostrando que Daniel había sido fiel y que Dios era fiel con él. Entonces, él mandó un ángel para cerrarle la boca del león para que no fuera comido, para que no fuera recibido ningún daño. Y el rey, en la mañana, al amanecer, él se levanta temprano y acude a la fosa. Vamos a ver lo que dice Daniel 6:20 para saber qué es lo que pasó después. Daniel 6:20 al 22. Dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo. Aquí se está viendo que el rey, angustiado, porque era un amigo suyo, algo que le estimaba, se acerca temeroso, pensando que los leones ya lo habían destrozado, pero aquí le está diciendo el rey, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves constantemente, ¿te ha librado? ¿Te ha podido librar? ¿Y qué impacto para el rey debió de ser cuando Daniel le contesta al rey y le dice que su Dios le envió un ángel para cerrar la boca de los leones? Porque delante de Dios fue hallado inocente. Y le dice, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él estaba conservando su integridad. Él estaba demostrando que él había sido fiel a él y también fiel a Dios. Si vemos, esta es una historia de fidelidad. Daniel se negó a doblegarse, a adaptarse, a moldearse al mundo en el cual vivía o con las personas con las cuales convivía. Él no quiso doblegarse, él no quiso adaptarse, él permaneció fiel a su costumbre, fiel a su creencia, fiel a Dios. Y así como él fue una persona fiel, también tú y yo tenemos que mantenernos fiel a Dios, a pesar de que tengamos personas a nuestro alrededor que no conozcan de Dios, que no sean temerosas de Dios, que su comportamiento sea inadecuado y que no sea agradable a Dios. Nuestra integridad debe de permanecer siempre estable, siempre firme, siempre constante, en todo tiempo y en todo momento. Nuestra fidelidad a Dios debe de ser para Él siempre agradable, siempre perfecta delante de Dios. Aquí tú y yo tenemos que ver que tú y yo tenemos que servir solamente a Dios. Y si tú te das cuenta, aquí el dejar de ser fiel a Dios a Daniel no era una opción. Daniel solamente sirvió a Dios y solamente a Dios fue su servicio a él, aunque esto le podría ocasionar la muerte. Tengamos el mismo sentir que tuvo Daniel al dar su fidelidad a Dios. Esa fidelidad que le agrada a Dios. De modo que tú y yo tenemos que ser fieles a Dios frente a cualquier situación, frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier sufrimiento que podamos experimentar. Dios premia la fidelidad. Cuando nos doblegamos frente a Dios y decidimos que independientemente de lo que pase, no vamos a abandonar a nuestro Dios, que le vamos a servir con todo nuestro corazón, que le vamos a amar y que vamos a serles fieles a Él. Entonces tenemos que decidirnos que independientemente de lo que pase, no vamos a abandonar a nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros tomemos esa decisión, Dios nos va a recompensar ricamente. Nos volvemos tremendamente útiles para Él. Nuestra vida va a ser
utilizada poderosamente en las manos de Dios y podemos ser una verdadera bendición y ayuda para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, incluyendo a tus hijos, incluyendo a tu esposa o a tu esposo, incluyendo a tus padres, incluyendo a tus familiares cercanos o tus amistades. Vas a ser de gran bendición. Hoy yo te quiero decir que si tú hoy le quieres pedir perdón a Dios, porque tú no has sido fiel, porque tú has sido inconstante en tu fidelidad, o has sido nada más fiel en algunas cosas, y en otras cosas tú no has sido fiel. Este es el momento para hacerlo. Este es el momento para decirle: Señor, heme aquí. Yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero darte y entregarte mi fidelidad de la que a ti te agrada. Una fidelidad total, no parcial. Una fidelidad en la cual tú te agrades. Por eso, hoy, pídele a Dios que Dios te perdone y que Dios te dé la segunda oportunidad para que tú seas fiel a Él y para que Él te utilice para su servicio. Oremos delante del Señor. Señor y Padre Celestial, en esta mañana, Padre Celestial, tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces nuestro caminar. Tú conoces en qué áreas no hemos sido fieles a ti, Señor. Perdónanos, límpianos y permítenos, Padre Celestial, serte fiel, ser fiel a tu palabra, caminar contigo en santidad, vivir una vida agradable a ti, ser fiel en todo. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que tú estés con cada uno de nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos para cada día ser fiel a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, esperando que esta palabra quede grabada en sus corazones y en sus vidas para que sean fieles a Dios. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.